Y hoy tengo en este espacio de la entrevista a una persona maravillosa, a una profesional de la salud que tiene mucho para aportar, porque a través de su historia, de su experiencia, hoy viene a inspirarnos. Y estamos hablando de resiliencia. Y para mí, ¿quién mejor que Olga Córdoba para que comparta con nosotros su vida? Gracias, Olga, por estar acá. Gracias por compartir con nosotros este espacio de emociones inteligentes. Gracias a vos por convocarme y bueno, y aportar a ver en lo que pueda con mi granito de arena o mi visión de la vida. Sí, sí, yo sé que sí, y porque te conozco, hace muchos años que no nos vemos, pero te conozco y fuiste para mí una gran mentora y sos inspiración. Así que para empezar, para compartir con los oyentes, nos gustaría saber que nos cuentes un poco sobre tu historia. Todos tenemos historias y todos tenemos situaciones que impactan, situaciones desafiantes, ¿no? Que impactan en nuestra vida. Ahora, ¿hay una historia tuya, una historia personal que haya impactado fuerte en lo personal y en lo profesional? Sí, creo que hay dos historias. A ver. Uno, mi mamá falleció, fue una paciente oncológica y falleció por su cáncer de mama. Y fue tal el impacto en mí que yo, que me venía formando tanto en todo lo que es oncológico, en el cuidado de los niños, el tema de la medicación, de cómo pasar, me sabían muchos protocolos y de repente con lo de mi mamá borré todo de mi mente, pero todo. Y eso me impactó y yo decía, ¿cómo es la transición? Y cómo no es ver, porque yo, a ver, me consideraba que tenía muy buena formación, entonces yo decía, ¿en qué estadio está mi mamá? Qué raro que no me lo ponen cuando piden la medicación. Y podés creer que después que fallece mi mamá, que me junto, que uno empieza a juntar papeles, bueno, a ver, esto sí me sirve, esto lo guardamos, esto lo tiramos, esto ya no tiene sentido. En todos los papeles que yo tenía guardado mi mamá, decía en qué grado estaba. No lo veías. Yo no lo podía ver, yo decía, y yo sacaba las cuentitas, miraba, hacía todo. Y yo decía, siempre estuvo presente y qué cosas que uno no los puede ver. Y ahí uno puede entender, y esto después uno lo puede volcar en las familias, en los pacientes. ¿Qué pasa con esa familia donde está sufriendo, donde entró en una crisis, donde hay cosas que no se pueden ver? Y que por más que te lo digan y lo explicas, y en esto, como siempre me gustó el trabajo con las familias, y creo que siempre traté de transmitir esto de que uno tiene que tener mucha paciencia, y ahí aprendí, uno tiene que tener paciencia, porque en momentos de crisis uno escucha lo que puede. Exacto. Lo que puede y entiende lo que puede. Que sea la persona más instruida, con todos los títulos, ese es un momento de crisis. Y no podés retener información. Y esto también con la familia los he hablado. Entonces les decía, vos me vas a preguntar una y otra vez. Yo no tengo problema que me pregunte. Y siempre había una mamá que la que sigo contacto después de muchos años, siempre me decía, y pensar que yo te volvía loca siempre con las mismas preguntas. Y vos me contestabas, pero porque también entendí cuál era el camino que llevaba a preguntar tantas veces, porque uno no tiene capacidad en ese momento de entender ni nada. Claro, qué maravilloso lo que decís, Olga, y qué claro, porque antes de que nos cuentes tu segunda historia, quiero aclarar algo que no dije por mi falta de experiencia en hacer entrevistas justamente, que es que Olga, bueno, es licenciada en enfermería, es docente universitaria, ella es experta en oncología, sobre todo en infancia, en infantil, en niños, y realmente es una profesional, pero de lujo, de 10 y mereces un aplauso y te lo doy ahora porque en serio para mí yo te admiro mucho, sos una gran profesional, enalteces a enfermería y bueno, eso es hay que valorarlo y hay que tenerlo en cuenta porque es maravilloso. Ahora, lo que decís es
fundamental y qué importante esto de que el profesional viva también estas experiencias y rescate de esas experiencias personales ese sentir, esas emociones por las que pasás para tener más empatía con los pacientes, con los clientes, con tu usuario, ¿no? Tal cual. Y esto, ahora vos traes la palabra empatía. Yo siempre cuando damos las clases o las charlas mismas en el servicio, yo siempre digo que a mí hay algo cuando dicen o definen a la empatía como ponerse en el zapato de otro. Digo, a mí la verdad no me gusta. Yo también comparto eso. Jamás mi pie va a entrar en el zapato de otro, porque mi pie puede ser más grande, más pequeño, más flaco, más gordo, porque las pisadas de cada uno son individuales y son propias y son únicas. Yo creo que la empatía tiene que ver con esto de respetar la emocionalidad, los pensamientos del otro, y más en una situación crítica, por ahí, en esto que yo hago pediatría, en las familias, ¿qué les pasa? Que también, a ver, tampoco somos unos santos, tampoco soy una santa, y a veces uno dice, pero bárbaro, ¿cuántas veces lo expliqué? Pero uno tiene que poner el eje en este momento, en ese momento, a ver, ¿qué le pasa a esta familia? ¿Qué está transitando? Me lo va a preguntar, y poder respetar eso. Eso es ser empático. Tal cual, porque sí, es como vos decís. Porque si yo no camino el mismo camino que esa persona, nunca me pasaron las mismas situaciones, es muy difícil poder sentir lo que es. Uno, a ver, en esto de empático uno puede visualizar y decir, yo cómo me sentiría, qué me pasaría a mí, pero uno tiene que respetar lo que le pasa en el decir y en el sentir de esa otra persona. Comparto totalmente, Olga, y creo que si uno se pone en los zapatos del otro, justamente no podés caminar, porque vos, ¿cómo lo acompañás? Pero si vos sos empático desde el entender que el otro está viviendo una emoción diferente y va a interpretar diferente la realidad a vos podés pararte en ese lugar de, ok, te lo explico de nuevo, ok, acá estoy, ok, ese enojo no es contra mí, es ella viviendo su proceso de duelo y acompañar de otra manera. Así que es maravillosa esa aclaración que haces y qué lindo, porque yo siempre digo que antes de ser buenos profesionales tenemos que ser buenas personas, y eso va a determinar la calidad de nuestro trabajo, ¿no? Así que genial. Y en esto, en el recorrido de las enfermeras también, esto, o sea, creo que uno lo va aprendiendo con el tiempo, porque uno creo que cuando uno recién empieza a trabajar, salís de la escuela, querés el paciente más complejo, el que está lleno de tubos, están en las terapias y correr. Y después cuando uno va haciendo toda una trayectoria profesional y vas diciendo, y sí, está bueno esto, pero prefiero ir a trabajar con esa familia que parece que cuesta un poco más y yo puedo acompañar de otra manera. Y uno empieza a enlazar esto de la emocionalidad, la intuición, pero una intuición que yo también la puedo reforzar con un bagaje de experiencia y un bagaje de conocimiento. Claro. Y eso a uno le da otra cintura para moverse con el otro y el sentir del otro. Totalmente. Bueno, esto ya espero que estén escuchando a los profesionales de la salud, porque para ellos viene genial. Pero el tema es que los oyentes a veces están pasando por una situación difícil. Y ahí vamos a retomar con esto de tu historia que tenés para contarles y para que vean, porque ese es mi objetivo, ¿no? Que vean que se puede, que aunque estés viviendo una situación difícil, podés salir adelante. Así que acá somos todos oídos para escuchar tu otra historia. Y en el medio, entre estas dos historias, yo también tuve un cáncer de mama. Ah, mira, 3 serían. Claro, en el medio, me estaba olvidando de este detalle. También tuve un cáncer de mama, si bien fue quirúrgico y con radioterapia, no dejó de ser impactante porque fue a la misma edad de mi mamá y ella fallece antes de sus 50 y a mí me pasa todo esto a los 45. Entonces también fue muy impactante de ver esto, qué me va a pasar, pero sabiendo de que, bueno, de que había una detección precoz, que había otros caminos para recorrer y había otros conocimientos también en el medio, que fue fuerte, sí, porque uno se plantea, a ver, hasta que no tengo el resultado de la biopsia, hasta que no tengo el resultado de los ganglios, ¿qué va a pasar conmigo?
qué va a pasar conmigo, mi familia y mi hija, la trayectoria de ella y cómo esto puede impactar. Pero bueno, también sacando otra vez esa mochilita que uno siempre tiene en la vida y mirándola a ver qué pasó, qué puedo obtener de acá. Bueno, a ver, ¿cuál es lo positivo de todo esto? ¿En qué situación estoy mejor parada yo? Y ahí poder salir hacia adelante y volver a retomar. Creo que a los 4 o 5 meses ya estaba volviendo al trabajo nuevamente. Claro. Y mi segunda historia tiene que ver con mi hija. Mi hija tiene un trastorno específico del lenguaje. Ella se lo detectamos cuando tenía como 5 años, a pesar de que uno, como intuición de madre, antes de los 2 años yo sabía que hay algo que no iba, había algo que estaba fallando. Si bien tenía mucha comunicación del lenguaje gestual, algunas palabras, o sea, ella comunicaba y uno como padre uno está siempre abierto, porque uno sabe si el chico dice tata, es quiero tal cosa, dice pum pum, a qué se refiere. Sí. Pero veía que había cosas que no iban, como por ejemplo los colores. Claro. Nosotros trabajamos activamente los colores y los colores no aparecían. Trabajábamos por ahí, yo salía del trabajo, la pasaba a buscar al jardín. ¿Qué color es? Rojo. Vamos a buscar los colores rojos. Íbamos caminando 7 cuadras, rojo, rojo, rojo. Llegábamos a la puerta del edificio. ¿Qué color es entonces? Es el color verde, azul, rojo. Entonces, hay algo que acá no funciona. Mucho fuimos, vinimos, hicimos consulta, hasta que dimos con alguien que sí nos escuchó, hicimos todas las consultas y sale con su diagnóstico. En todo este diagnóstico, entre todo este recorrido, nos encontramos con una neuróloga de un lugar muy renombrado y nos dice, ¿ves cómo la ves ahí, quietita, paradita, escuchando todo? Sí, así va a ser toda su vida. Va a tener 30 años, 40 años, va a ser esto. Se paró el mundo para uno. Se nos paró el mundo. Con mi marido, cuando salimos, le digo, ahora cuando llego a casa agarro la cartilla y vuelvo a buscar médicos, porque esto no es así, porque ella no hace futurología. Digo, ¿qué tiene? Una bola de cristal por verla 15 minutos y me le puede decir todo lo que no va a poder hacer. Entonces ahí empezó nuestro camino con el diagnóstico, buscar las ayudas, todo lo que necesitamos y todo el soporte que ella necesitaba. Y en este camino me encontré con un grupo de padres que le estaba pasando exactamente lo mismo. Muy loco, porque el primer contacto, porque esto de acá, el trastorno del lenguaje, mucho no se conocía, mi contacto era España. Había asociaciones de padres en Facebook, y ahí empecé a conectarme con ellos, y ellos empezaron a ver que había puntos en Buenos Aires, en distintos puntos de la Argentina, que había padres consultando lo mismo, y ellos nos fueron uniendo. Y a partir de eso empezamos a juntarnos en una confitería o con los chicos en una plaza, y cuando empezamos a ver que éramos más o menos las mismas familias cada vez, decidimos hacer una asociación, una organización de padres, que es ATELAR, que es una asociación de trastorno específico del lenguaje, y a partir de ahí empezamos con hacer visible un trastorno que es poco visible, porque los chicos no tienen nada exterior, y dependerá de las personalidades, chicos que hablan mal y no les importa y se comunican igual, otros son más introvertidos, y empezar a caminar un camino juntos donde uno siempre busca, bueno, a ver qué pasa más adelante, qué pasa con un chico en la adolescencia, y en ese momento no teníamos a quién. Y bueno, y empezamos a transitar todo este camino juntos, donde yo era la que tenía la niña más grande. Mi niña ahora ya no es una niña, porque tiene 19 años, que no tiene nada que ver con el pronóstico que hizo esta neuróloga, donde es muy activa, donde ella también tiene su cuenta de difusión en Instagram. Ella difunde mucho lo que tiene que ver con el trastorno y es muy activa generando cosas.
estudia, está por terminar la escuela. ¿Fue difícil? Fue difícil. Hubo que transitar y caminar muchos caminitos que a veces se hacían más llanos, a veces eran cuesta arriba, a veces eran con curvas, otros muy inclinados, pero siempre, creo que siempre sabíamos que a pesar de todo, siempre el camino, y es lo que les transmitimos a la familia que podemos acompañar y contener con la asociación, es que siempre el camino va hacia adelante. Claro. No importa la velocidad con la que van nuestros niños, sabemos que en algún punto llegan. Claro. Porque esto, como hablamos hoy, anteriormente, de los estereotipos de las personas y el pelo y las vestimentas, también tenemos estereotipos con esto de que el chico tiene que empezar a los 6 años y terminar a los 12. Tiene que empezar a los 13 la secundaria y terminar a los 17. Y que vos a tal edad tenés que estar en tal lugar. No, porque cuando vos salís al mundo laboral, el mundo es multiedad. La sociedad es multiedad. Yo estoy en un trabajo donde estoy dentro ya de la señora 51 y hay niñas que están empezando que tienen 20 y pico de edades. Y ya somos dos generaciones totalmente diferentes. Y en esto de poder transitar es también toda la mirada de lo que es la educación inclusiva, de poder respetar los tiempos educacionales o los tiempos de aprendizaje de cada niño. Exacto. Y bueno, y con esta comunidad de padres, lo que tratamos es esto, de poder acompañar a las familias que se inician, ese abrazo, esa contención, esa voz de esperanza que nosotros nos costó encontrar o que tardamos en encontrar, tratamos, siempre decimos de que si hay una lágrima menos en el diagnóstico y en el recorrido, nuestra función está más que lograda. Wow, claro, se cumple la misión, estas huellas que están dejando con Atelar en el mundo, ¿no? Así que cualquier persona que esté pasando por una situación difícil con un diagnóstico de algún trastorno del lenguaje con su hijo, puede comunicarse con ustedes. ¿Qué número es? Instagram, no, en Instagram, por Instagram, nos buscan como Atelar. A-T-E-L-A-R. Perfecto, y ahí vas a tener contención, así que no estás sola. Y qué lindo esto que decís de me respondiste muchas de las preguntas que te iba a hacer mientras hablaste, así que gracias. Pienso esto de que decís de no quedarte con eso que te dicen, ¿no? Esto te iba a preguntar cuál era tu mensaje, que ahora seguramente vas a decirlo, pero yo lo que rescato de lo que dijiste hoy es que lo que me dice el otro es del otro. Yo no me voy a quedar con eso, y eso nos da poder. ¿Y qué capacidad tuviste de reinventarte en cada situación? ¿Vos crees, Olga, que estas situaciones que pasaste te hicieron más fuerte, que te permitieron practicar justamente la resiliencia? Exactamente, yo creo que hay situaciones porque la vida misma te trae y te pone en determinadas situaciones que uno dice, con esto no voy a poder. Después mirás, decís, puede con otras cosas, será cuestión de respirar. Hay cosas que están en mi poder modificarlas, las puedo modificar. Y hay otras cosas que no dependen de mí, que dependen de la vida misma. Entonces, esas cosas que no dependen, de las que no tengo control, las tengo que soltar, que el universo, yo siempre digo, que el universo se encargue y haga lo mejor y lo que está destinado a hacer. Qué maestra, Olga, cuánta sabiduría. No me he equivocado al llamarte, así que gracias por eso. Me gustaría saber, para cerrar, quiero charlar mucho más con vos, pero el tiempo es tirano. No soy tirano, pero es un tiempo que tenemos específico, ¿no?, de la radio, así que por suerte estás acá, y me gustaría saber si querés dejar algún mensaje, si querés dejar líneas para desde Atelar, desde lo personal, desde lo profesional, podés hacerlo en este espacio. Y si nos regalás algún mensaje final, ¿qué le dirías a esa persona que está en su casa y está pasando por una situación difícil? Que se puede salir, que no es fácil, y uno tiene que ver
con qué herramientas uno cuenta, el entorno con el que uno cuenta, pero que siempre hay una lucecita y de esa luz que tengo en el camino me puedo agarrar, que va a haber días buenos y no tan buenos, pero que esos días también pasan y que a veces las tormentas son tormentas y en algún momento finalizan. Y algo que dijo mi hija los otros días decía, porque ella da un mensaje a los más chiquitos de las terapias, entonces decía, es duro, hay que ir siempre a las terapias, es duro, pero con esfuerzo se tienen muchos logros y uno avanza. Creo que ese es el mensaje, que hay esfuerzo y uno puede avanzar. Digo, si uno se queda en un lugar quieto y solamente esperando que lleguen las cosas, a veces no suceden, uno a veces tiene que ir al encuentro de... Exacto, sí. Muchas gracias, Olga. Y ahora, ¿querés dejarnos algunos datos, algo donde contactarte? ¿Contactar a la asociación? O a la asociación, si es por lo de Atelar, a la asociación por IG, que es donde siempre estamos más activos. Bien. Nos dejan mensajes ahí, que es Atelar. Y si no, por alguna otra cuestión que pueda colaborar, mi IG personal es Olga CB. Ajá. ¿Haces atención de, por ejemplo, familias que estén pasando por situaciones oncológicas? Sé que eso sabes un montón y aclarás mucho. No sé si estás haciendo consultoría. No estoy haciendo, la verdad es que nunca se me ocurrió pensarlo por ahí, ¿ves? La gente se está perdiendo de tu servicio, te digo. Pero bueno, gracias, Olga. A ver, acompaño cuando me piden a mis familias o amigos que conocen a alguien. Pero yo obviamente claro. Así. Yo sé que si te contactan vas a ayudarlo, así que no dudes si estás ahí con una situación difícil, Olga te va a dar una mano. Así que gracias Olga, y nos estamos viendo en breve. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Un placer. Y así finalizamos este espacio, este momento de la entrevista con Olga Córdoba.